Buenos días. Esta es la clase número 6 del módulo 1 del curso Linux para las ciencias biomédicas, de principiante a experto. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales, CUEM, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos algunos accesorios que pueden colaborar en el desarrollo de nuestras actividades con Ubuntu. Muy bien, entonces veremos algunas aplicaciones que podemos utilizar durante nuestro trabajo y que nos pueden ayudar en algunos casos. Para ello vamos al menú de aplicaciones y vamos a accesorios. Acá tenemos, por ejemplo, Run Program. Esto nos permite ejecutar un programa directamente desde acá. Por ejemplo, el programa ImageJ. Acá ya empiezo a escribir, ya lo seleccionó. Acá tenemos el icono. Pongo Launch y acá tenemos el programa. Por supuesto, habitualmente los programas también los podemos ejecutar desde el menú de aplicaciones, buscando acá las categorías. Como ImageJ es un programa gráfico, vengo, acá lo tengo, lo ejecuto y acá lo tengo corriendo. Dos opciones posibles. Veamos otro accesorio que nos puede resultar de utilidad. Por ejemplo, Application Finder. Este accesorio nos permite buscar aplicaciones. Bueno, sigamos con el mismo, por ejemplo. Buscamos Image y lo tenemos acá, ImageJ. Y de acá lo podemos ejecutar también. Es otra posibilidad. Muchas veces no lo encontramos en el menú, no lo recordamos alguna imagen, alguna parte del texto y lo podemos buscar por ese sitio. Por supuesto, como vimos recién, vamos de nuevo acá, podemos recorrer. Acá los tenemos clasificados por categorías, lo mismo, los podemos ir revisando y elegirlo o buscarlo, como vimos recién, por el nombre. Otro accesorio muy interesante es Catfish File Search, que nos permite buscar archivos básicamente. Por ejemplo, queremos buscar el archivo que corresponde a la clase del curso del módulo 1, clase 3, y que sabemos que es un archivo de extensión ODT. Y acá nos buscó, nos encontró y nos indica el camino. Uno de ellos está en archivos para comparación y el otro está dentro de cursos Linux L1, L1.3. Queremos acceder al archivo, directamente lo marcamos y hacemos doble clic sobre él y nos va a abrir el archivo. Muy bien. Son de muy fácil manejo y de mucha ayuda a la hora de trabajar. Conocerlos con anticipación permite ahorrar tiempo y salvar algunas situaciones. Muy bien. Veamos, bueno, File Manager ya lo hemos visto, lo hemos estudiado. La calculadora. Calculadora es un recurso interesante que tiene varias presentaciones. Si vamos acá al modo, vemos que tenemos el modo básico, avanzado, financiera y de programación. Es decir, esta es una calculadora extremadamente básica que tiene únicamente las operaciones básicas. Pero, por ejemplo, una calculadora avanzada, como podemos ver, tiene funciones trigonométricas, tiene exponenciales y también tenemos, por ejemplo, una para programación. Por supuesto, en general, la más utilizada es esta y que se puede utilizar, obviamente, por ejemplo, escribiendo, que lo podemos hacer seleccionando. Vamos a borrar. Yo puedo seleccionar con el mouse, ejecutando las operaciones, o bien entro de esta manera y le doy Enter, me da el resultado, pero también lo puedo hacer utilizando directamente el teclado numérico de la calculadora, por ejemplo 10 por 8, 80, y así sucesivamente. Como podemos ver, tenemos varias cosas. Por ejemplo, acá podemos elegir, por ejemplo, ángulos en diferentes opciones, longitud, podemos elegir la longitud en diferentes tipos de unidades. Entonces, por ejemplo, longitud, acá tenemos, elegimos en metros y tenemos
la posibilidad de transformar. Por ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera. Supongamos que acá elegimos metros y millas. Entonces, si nosotros introducimos, por ejemplo, 2000, acá nos dice que 2000 metros es 1,24 millas. Es un conversor de unidades que muchas veces es útil para que aquellos que no tienen una muy buena base matemática. Es decir, el mecanismo es sencillo, busco la magnitud que quiero cambiar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el peso, lo elijo en kilogramos y yo lo quiero expresar en alguna otra unidad, por ejemplo, en onzas. Entonces, 2000 kilogramos son tantas onzas. Es de mucha utilidad a la hora de convertir unidades. Entonces tenemos diferentes modos y por supuesto tenemos opciones de cortar, pegar. Entonces muchas veces a la hora de trabajar, cuando estamos trabajando, uno de los problemas que tenemos muchas veces es que cuando nos vamos a una aplicación perdemos la calculadora o la aplicación que queremos. Recuerde que oprimiendo la tecla Alt y simultáneamente tabulador me aparecen todas las aplicaciones. Entonces yo de acá, con cada presión de tabulador, vuelvo a la aplicación. Entonces, por ejemplo, acá, si yo quiero simultáneamente ir escribiendo algo en este procesador de texto y simultáneamente mantener la calculadora acá, pongo el puntero del mouse sobre la barra de la calculadora, esto es válido para cualquier ventana, oprimo botón derecho y acá le pongo always on top, o sea, siempre arriba. Entonces yo si ahora me pongo a escribir acá y digo, bueno, estoy haciendo una operación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vengo acá y escribo, no se me va la calculadora cuando paso de uno a otro. Por supuesto, si quiero volver, que desaparezca esta propiedad, tengo dos alternativas, o la cierro, o acá le pongo, me dice de la misma manera que todas las ventanas. Entonces cuando lo pongo de esta manera, ya ahora no va a quedar siempre arriba, cuando clique acá me va a desaparecer. Entonces, Alt y tabulador, volvemos acá, entonces la vamos a cerrar. Vamos a seguir viendo algunos accesorios. Entonces hemos visto la calculadora. Otro accesorio interesante es Mousepad. Mousepad es un procesador de texto bastante sencillo, pero que es muy útil, especialmente en ciencia, cuando uno tiene que escribir scripts. ¿Por qué? Porque me permite poner niveles de paréntesis y me los resalta, y aparte puedo utilizar algunos diseños de acuerdo al el lenguaje en el que trabajamos. Por ejemplo, supónganse que estoy escribiendo un script en R, entonces acá vamos a poner script, podemos acá vamos a ver si podemos traer un poco al medio, ahí está, script en R, entonces defino, no hace falta, digamos, que conozca este lenguaje para entender qué es lo que queremos hacer. Entonces acá le damos un nombre, por ejemplo, calculamos la media de los datos que hemos ordenado de un vector que llamamos z. Cerramos dos paréntesis y, como podemos ver, nos marca los niveles de paréntesis, nos está indicando que este paréntesis cierra con este. Si me pongo el paréntesis siguiente, cierra con este. Entonces eso es extremadamente importante porque me permite identificar posibles errores. Otra cosa muy importante acá es el tipo de archivo. Podemos tener un texto pleno, como el que tenemos acá, pero acá viene la parte interesante. Yo, por ejemplo, tenemos varias opciones, pero vamos a ver algunas. Por ejemplo, acá en Scientific tenemos, por ejemplo, R. Entonces, si yo elijo R, que es lo que estoy haciendo, veo que me resalta, por ejemplo, min y sort son en R funciones. Entonces me lo resalta con un color en particular. Por otra parte, este primer renglón, que tiene un numeral adelante, es lo que conocemos como un comentario, y como podemos ver lo coloca en otro color. Así, en general, en cualquier lenguaje que yo esté realizando un script, lo voy a poder ver. Esto es bastante útil por esa razón. También lo que se pueden elegir, vamos a buscarlo, acá es esquema de colores, donde tenemos varios esquemas de colores,
Por ejemplo, yo puedo elegir un esquema de color que a lo mejor me resulte más cómodo. Acá vemos que script en R, que es un comentario, está como en cursiva en un color azul, que las funciones me aparecen en blanco, pero los paréntesis me están apareciendo en un color en particular. Y así tengo varias opciones de esquema que puedo ir probando a ver cuál es el que me resulta más cómodo. Muy bien, podemos obviamente, tiene opciones de buscar palabras o de ir a una posición en particular, y prácticamente las opciones más importantes de cualquier procesador de texto, que son copiar, pegar, cortar, indentar, convertir, etc. Son opciones que son comunes. También podemos setear algunas preferencias, como por ejemplo que nos muestre las líneas. Es decir, esto es interesante a la hora de programación porque nos permite identificar a veces con facilidad un error. Que nos marque, por ejemplo, los espacios en blanco si no hay, si existen. Por ejemplo, le puedo poner que me marque este particularmente no es un buen esquema de color. Vamos a trabajar con el que habíamos puesto hoy, Cobalt, o vamos a dejarlo Classic. Ahí está. Este quizás es el mejor porque nos da los comentarios en azul, nos da los comentarios en azul y las funciones en verde. Entonces yo le puedo poner que me marque lo que llamamos retornos de carro, ¿cierto? Los enter que damos. Entonces acá tenemos un enter, acá tenemos otro. Y tenemos realmente varias opciones, y debe tener también la opción de aumentar el tamaño, que seguramente tiene que estar probablemente acá. Podemos llevarlo a tamaño completo acá en fonts. Acá nosotros podemos ampliar el tamaño si nos resulta muy chico. Por ejemplo, trabajar a un tamaño lo podría haber hecho desde el principio, hubiera sido más fácil para ver todo lo que hemos hecho. Y cuando tenemos escrituras bastante largas, bueno, tenemos como siempre buscar. Si yo quiero buscar la palabra script, ya automáticamente la voy escribiendo y la encuentro acá. Si fuera más largo, puedo usar previous o next para identificarlo. Y también podemos elegir que nos busque realmente si tenemos mayúsculas o minúsculas. Es una herramienta muy útil, repito, a la hora de realizar scripts, que son herramientas extremadamente interesantes en el trabajo con la computadora. No lo vamos a salvar. Muy bien. Otro accesorio interesante es lo que llamamos un bloc de notas. Bloc de notas, cuando lo activo, es probable que me aparezca acá en el panel de control. Acá lo tengo. Entonces este es un bloc de nota en el cual uno va escribiendo las cosas que tiene que hacer, tal y escribir un informe, consultar tal cosa, etc. Esto cuando se cierra queda activado, entonces uno lo puede poner que quede siempre activo. Para eso podemos ir acá a propiedades, entonces lo podemos poner que quede escondido en la barra de tareas, y que tenga algunas propiedades. Por ejemplo, podemos cambiar el tamaño de la letra, ponerlo always on top, o sea que siempre que se active esté arriba de todo para que no se nos esconda, porque muchas veces, digamos, es una buena herramienta para cuando uno termina una jornada de trabajo y tiene que dejar cosas para el día siguiente. Entonces, como costumbre, uno dice, bueno, yo en este bloc de notas dejo las cosas pendientes. Entonces uno lo puede dejar que quede como expresado siempre en el panel de control. Muy bien. Onboard ya lo hemos visto, es un teclado que nosotros lo hemos visto en la clase anterior, es un teclado que podemos activar desde nuestra computadora y que podemos utilizar para escribir, ¿no es cierto? Y que teníamos diferentes estilos que podíamos seleccionar, estilos más compactos o menos compactos. Esto ya lo hemos visto. Vamos. Otra herramienta pero muy interesante es lo que llaman la captura de pantalla. La captura de pantalla tiene algunas propiedades interesantes.
se me abre esta ventana y acá dice pantalla completa, ventana activa, la región que selecciono. Y si capturo el puntero del mouse o no. Y me puede dar un retraso entre el proceso de captura. Una de las herramientas más interesantes cuando nosotros tenemos alguna parte que nos interesa, podemos hacer por supuesto utilizando también del teclado imprimir pantalla o print screen, pero esta es una herramienta interesante. Si yo selecciono la región y pongo OK, es como que se me oscurece toda la pantalla y entonces yo digo, bueno, yo quiero solo este sector. Y entonces ahí me seleccionó, como podemos ver, ese sector únicamente. Entonces acá lo puedo salvar, lo puedo llevar al portapapeles, lo puedo abrir si quiero con alguna aplicación especial. Pero por ejemplo, si lo quiero guardar o copiar en el portapapeles, lo pongo acá, copiar en el portapapeles. Entonces ya sé que en el portapapeles tengo esa imagen. Si yo la quisiera venir acá, la puedo pegar con la herramienta de pegar o simplemente con control V la pego y acá tengo la imagen que capturé en la pantalla. Es una herramienta bastante útil cuando uno tiene que preparar presentación y necesita imágenes y las está sacando de algún lado. Muchas veces copiar un trozo de lo que está en la pantalla, esto evita que nosotros posteriormente tengamos que recortar. De todas maneras, aunque hayamos tomado una imagen, la podemos recortar porque, por ejemplo, como este procesador de texto tiene para recortar y yo podría, si quiero sacarle, bueno, me arrepentí de sacar todo este menú, lo corto, me quedo con la parte anterior. Bueno, muy bien. Entonces, estos son accesorios básicos. Por supuesto hay algunos más que iremos viendo a lo largo de las clases. Veamos ahora el accesorio Global Time. Este es un pequeño reloj que podemos ver acá, que nos muestra la hora actual en la ciudad de Rosario. ¿Cuándo es de utilidad? Cuando deseamos tener horarios de otro sitio, por ejemplo, si tenemos que tener un trabajo sincronizado en el cual queremos saber en qué horario está otro sitio. Entonces, ¿cómo procedemos de esta manera? Hacemos clic en este botón y podemos agregar con este icono un nuevo reloj que acá se agregó. Lo que es ese reloj le vamos a agregar a través de New. ¿En qué sitio? Supongamos que nosotros estamos trabajando con algún sitio supongamos de Brasil o vamos a ir a México, por ejemplo. Entonces acá tenemos, por ejemplo acá, damos OK. Entonces acá tenemos la Ciudad de México. Le podemos cambiar para que no figure New. Y actualizamos. Entonces acá tenemos dos horarios, mientras en Rosario son las 8, en México son las 4. Por supuesto podemos cambiar el orden, acá tenemos México y Rosario, si lo queremos cambiar los podemos, y podríamos agregar la cantidad de relojes que quisiéramos, ¿cierto? Por ejemplo, si agregamos, acá se agregó uno nuevo, entonces buscamos, por ejemplo de Australia, algún sitio de Australia, y por supuesto, como esto es Australia, nos conviene para que no figure New. Y le damos grabar. Entonces, ahí tenemos 3 relojes, mientras en Rosario son las 8, en Australia son las 22 y en México son las 4 de la mañana. Podemos a cada uno de ellos, si queremos, es cambiarle los colores, por ejemplo, elegir colores que nos resulten más cómodos y de esta manera resaltar cada uno de ellos si nos resulta de comodidad. Es decir, analiza el resto de los parámetros, podrá encontrar algunas cosas que sean de utilidad. Si un reloj, por ejemplo el de México, no lo queremos más, lo borramos con el icono característico. Vamos a dejar solo el de Rosario entonces, como estaba. Muy bien, otra aplicación que vamos a ver la encontramos en System y esta es de mucha utilidad.
Acá en Siste tenemos Task Manager. ¿Para qué nos sirve esta aplicación? Cuando abrimos esta aplicación, acá lo que vemos son todos los programas que están corriendo en este momento. Entonces, supongamos que entre los programas, como podemos ver acá, tenemos ImageJ y detectamos que ImageJ por alguna causa ha dejado de funcionar, lo que impide que a lo mejor nuestra computadora funcione adecuadamente e inclusive no tenemos opción de desactivarlo oprimiendo, por ejemplo, la cruz que cierra la ventana. Entonces, con Task Manager es de bastante utilidad porque nosotros lo vamos a buscar acá y acá lo tenemos. Entonces, si nos posicionamos sobre ImageJ y cliqueamos botón derecho, tenemos opciones de frenar, de parar, de matar. Entonces, si el programa no funciona, lo ideal es kill. Si nosotros apretamos kill, acá el programa va a finalizar. Entonces damos y desaparece. Y de esta manera no tenemos más ImageJ que nos esté estorbando. Esto a veces puede ocurrir y que nos impide trabajar adecuadamente. Entonces acá también lo que podemos ver en esta aplicación es qué porcentaje de nuestra CPU está siendo consumida en este momento por cada aplicación. Por ejemplo, acá tenemos esta grabación, está siendo realizada con una aplicación que se llama Kazam. Como podemos ver acá, Kazam está consumiendo el 12%, el 11% de nuestra capacidad. Cuando una aplicación, como decimos, se cuelga, es habitual que nos consuma el 100% y entonces al consumirnos el 100% no podemos funcionar. Entonces en esa situación lo que venimos hacemos, los marcamos, botón derecho y la paramos, la terminamos, la matamos directamente. O le cambiamos de prioridad, ¿no es cierto? La ponemos very low o low, de manera de que la computadora no lo tenga como una prioridad en su uso.